Diga cuál es la proyección del vector A sobre el vector B, donde, inciso A, el vector A es igual a 2i menos 3j más 6k y el vector B es igual a i más 2j más 2k. Bien, entonces tú sacaste primero un vector unitario en la dirección de B y luego hiciste A punto B y te dio la respuesta. Sí, pero realmente no me fui basando, pero no lo entendí como que muy bien por qué se A tuvo ver, que sacar un déjame ver, unitario. puedo explicarte. Supongo que este es el vector B, este que estoy pintando aquí, B. Ujú. Y este de arriba es el vector A. Entonces, si tú quieres proyectar a A en la dirección de B, pues sería bajar una perpendicular a B y la proyección de A sobre B sería esta parte de aquí, ¿sí? Lo que pinté en azul, ¿sí lo ves? Sí, Esto. Entonces, eh, si aquí hay un ángulo teta y tienes la magnitud de A, que sea, digamos, A, ¿cuánto valdría esto? Valdría A por el coseno de teta, ¿estás de acuerdo? O sea, esto es lo que te están pidiendo, esta proyección de A en la dirección de B. ¿Hasta ahí vamos? sí, sí. Bueno, tú sabes que el producto punto de A punto B se puede calcular como la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo entre ellos, el coseno de teta. Pero tú nada más necesitas A coseno de teta. Entonces te está sobrando esta B de aquí. Entonces, ¿qué pasa si tú divides en ambos lados sobre la magnitud de B? Pues que aquí va a ser 1 y nomás te va a quedar esto, la proyección de A sobre B. Pero B entre su magnitud es B unitario, es el que calculaste aquí, ¿no? Le debiste haber puesto un gorrito aquí para indicar que es unitario. Entonces, es lo que hiciste. Por otro lado, el producto punto de estos es componente a componente, ¿no? O sea, 2 por 1 menos 3 por 2, que es 6, más 6 por 2, 12. Ese sería el producto punto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hiciste aquí abajo, no? Pero ya con el normalizado. Sí, O sea, la magnitud de B fue 3, ¿no? Entonces dividiste entre 3. entre tres. ¿Ya con eso más o menos lo entiendes? Sí, ya lo entendí. Eso es lo que está pasando. Si quisiera la proyección perpendicular a B, sería esta parte de X, sería A por el seno de teta. Y eso te lo da el producto cruz. Sí, ya. ¿Sí? Sí. Bueno, el de abajo no tienes duda. No, ya No, no. es la misma, ¿no? Sí, lo mismo. ¿Alguna otra pregunta? No, ninguna. Bueno, entonces continuamos con en donde nos quedamos, ¿no? Voy a compartir mi pantalla. Um, entonces, bueno, aquí está. A ver, repasemos todo hasta donde nos quedamos. Entonces teníamos que era un vector, un elemento de un espacio vectorial, las operaciones de suma y multiplicación por un escalar, era lo más básico de los vectores. La suma tenía que ver con la diagonal y la diferencia con la otra diagonal del paralelogramo, ¿no? Entonces está, bueno, es el hecho acá de que va de BA, es la Profe, no diferencia. se ve la Pero no se ve el pantalla. documento. Compartiendo el documento. Ah, perdón. Aquí estoy rayando y todo. Se ve su carpeta. Ahí está. Ahí está, entonces compartí mal. Bueno, entonces les decía de que habíamos visto operaciones básicas con vectores, suma, que era la diagonal de aquí, la diferencia. Esta sería A menos B. Hacia arriba sería B menos A. Y de hecho había un problema ahí en el libro que hicieron, pero creo que lo resolvieron con geometría euclidiana, no con vectores. Entonces,
aprovecharía para explicar aquí ese problema. El problema decía que le daban las diagonales de un paralelogramo, digamos que esta, y esta de aquí de en medio, ¿no? Y les decían que demostraran que, bueno, que era un rombo y que encontraran los lados, les daban las dos diagonales. Entonces vi que lo resolvieron algunos, pero con geometría euclidiana, o sea, haciendo triángulos aquí, diciendo, bueno, el lado pues sería este al cuadrado más este al cuadrado raíz, ¿no? Entonces, yo les sugerí ahí, les puse una nota de que trataran de hacerlo usando vectores. Entonces, primero para ver qué es un rombo, ¿cómo le hicieron? ¿Cómo le harían? Si tienen las diagonales, digamos que ahí creo que le llamaban A a una diagonal y B a la otra diagonal. Entonces, primero que el producto punto de ellas dos de 90 grados, ¿no? Sí, porque si uno de estos dos es más largo, entonces las diagonales ya no harían 90 grados, harían otro ángulo, ¿no? Pero si es un rombo, este lado es igual a o sea, de magnitudes iguales los lados, y entonces el producto punto sí da, creo que ese sí lo hicieron bien, ¿no? O sea, hicieron producto punto entre las dos diagonales y les dio 0, o sea, 90 grados, ¿no? Y lo que no hicieron con vectores es calcular los lados. Por ejemplo, el lado usando estos vectores, ¿cómo quedaría este lado? Bueno, si este fuera un lado del paralelogramo y este otro, supongamos que es C y D. Entonces, por un lado, la suma de C más D es igual a una diagonal, digamos, igual a, bueno, aquí igual a La parte. Ajá. Y la diferencia, digamos, D menos C, sería la otra diagonal, la B que les dieron. Entonces, de aquí, como sus incógnitas son realmente C y D, y les dan A y B de este sistema de ecuaciones vectoriales, pues pueden hacerlo. Si suman ambos lados, que les queda C más D menos C, pues se va a la C, y de este lado les queda 2D igual a A más B. Entonces de ahí despejan D, que es un lado, y A más B entre 2. Y si hacen la diferencia, entonces la que se va es la C. Digo la D, y queda 2 veces C. O sea, C más D menos D más C. Entonces queda que 2 veces C es igual a menos Menos B. B. Y ya pasan el 2 dividiendo. Y entonces de ahí sacan los dos lados que les faltan. Ya nomás se calcula su magnitud y digamos que esta sería la estrategia usando vectores, ¿no? Entonces, bueno, lo hicieron bien, pero bueno, deben de saber las dos formas, ¿no? Pues está bien, bueno, continuamos. Vimos la magnitud de un vector, los cosenos directores, sistema de derechas. ¿Qué más? El concepto de linealmente independiente y dependiente. ¿Qué más? La ecuación de la recta. O sea, los dos puntos hacen la diferencia, les da un vector en la dirección de la recta. Entonces cualquier punto de la recta se puede encontrar como uno de los puntos más ese vector de diferencia por un parámetro t. Y así generan todos, ¿no? Y se puede llevar de eso separando componentes a la ecuación simétrica de la recta. ¿Qué más? Bueno, vimos el producto punto que era igual a magnitud de A por B por magnitud de B por el coseno del ángulo entre ellos. Es conmutativa. Y también se puede escribir como componente a componente. Bueno, esto ya lo dominan. Con eso pueden sacar el ángulo entre dos vectores. Vimos la ecuación del plano que, dada un vector perpendicular y un punto del plano, pues la ecuación del plano viene dada por esta expresión de aquí.
Y queda como AX más BY más Z igual a la ecuación del plano. Y si dividen todo esto entre la magnitud de n, que es la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada más c cuadrada, entonces esta parte que queda aquí es la distancia que hay del origen al plano. Y sería algo como esto. Y dados 3 puntos, creo que fue uno de los problemas últimos que hicimos, dados 3 puntos, ustedes pueden calcular de los 3 puntos sobre el plano, calculan dos vectores de diferencia y hacen el producto cruz de estos, les da un vector perpendicular y lo usan aquí en la ecuación del plano, con alguno de los puntos, ¿no? Entonces pueden calcular la ecuación del plano si les dan un vector perpendicular o si les dan 3 puntos, pueden calcular ese vector perpendicular y lo meten aquí en la ecuación del plano. Es uno de los últimos ejercicios que hicimos. Bueno. ¿Qué más? Vimos el producto cruz, el producto vectorial, que es un producto entre dos vectores que da como resultado un vector perpendicular a los dos vectores y que se puede calcular también como este determinante IJK por las componentes del vector A y B. ¿Y qué más? Hay una notación con el tensor de Levi-Civita que es muy compacta, ¿no? Que es la componente iésima, o sea, la 1, la 2 o la 3. Es igual a todas las combinaciones de las épsilon, tomando en cuenta que muchas de ellas son 0. Y solo dos, bueno, 1, 2, 3, 1, 3, 2. Uno es signo más, esto da más 1 y esto da menos 1, que es igual a esto. Bueno, luego también vimos que la magnitud del producto cruz equivale al área del paralelogramo que tiene lados A y B. Sí, porque es la magnitud de A por B seno a teta, que es esta perpendicular, o sea, base por altura. Es el área de este paralelogramo. Y el área de un triángulo sería base por altura sobre 2, o sea, sería la mitad del producto cruz. O sea, el área de este triángulo sería la magnitud de A cruz B entre 2, bueno, la magnitud, ¿no? O sea, la mitad del paralelogramo. Y hicimos algún ejemplo. Y vamos a ver ahora el volumen de un paralelepípedo. Entonces, veamos, bueno, el volumen de un paralelepípedo va a ser el triple producto. Se llama escalar porque el resultado es un escalar. O sea, pero sería un producto cruz, A cruz B, producto punto con C. ¿Qué significa geométricamente? Supongamos este paralelepípedo que está aquí. Entonces, si hacemos A cruz B, la magnitud de A cruz B, bueno, el vector A cruz B va a ser perpendicular tanto a A como a B. Y la magnitud de esto es el área de este paralelogramo, formado con A y B. Entonces, es un vector perpendicular al A y B, cuya magnitud es el área del paralelogramo. Ahora, si eso lo hacemos en producto punto con C, que es otro de los lados del paralelepípedo, entonces recuerdan que este producto punto que está aquí va a ser la magnitud de que es el área, o sea, la magnitud de A cruz B es el área esta, por la proyección de C, coseno de esto, ¿no? Y C coseno de, o sea, esta magnitud C coseno de esto es esta altura. Y ustedes saben que si tienen la base por altura, eso les da el área del paralelepípedo. Ahora, esa área no es la única manera de calcular esta la base y esta la altura. Podrían haber calculado B cruz C, que sería, su magnitud sería el área de esta cara, punto A. O sea, esto es el volumen del paralelepípedo, pero también se puede, bueno, en primera, el producto punto conmute, se pudo haber hecho C punto A cruz B o A cruz B punto C. Pero también les digo, se puede calcular ese volumen como B cruz C, o sea, hacer cruz B cruz C, punto A, que también conmuta. O esta cara, C cruz A, punto B.
¿sí? O sea, si cambian esto de orden, A cruz C, pues les va a dar un negativo aquí, ¿no? O sea, pues les puede salir negativo. Entonces, nomás chequen el orden, pero es el valor absoluto de esto, el volumen del paralelepípedo. ¿Y cómo se puede calcular ese volumen? O sea, esto se llama triple producto escalar. Bueno, fíjense. A cruz B es este determinante. Punto C, pues este sería el vector C. Entonces, si se fijan, este resultado de este vector A cruz B va a ser un vector con componentes I, J y K. Y cuando multipliquen ese vector con componentes I, J y K con este de aquí, I, J y K, pues I por I va a ser 1, J por J1 y K por K1, y nada más va a quedar pues, las componentes de I, que es esta determinante pequeñito, por C1, ¿no? Luego la componente de J, que es el determinante de este y por C2. Entonces es equivalente a sustituir aquí en IJK el C1, C2 y C3, como está en este determinante. O sea, este determinante ya es el volumen del paralelepípedo o el triple producto escalar. O sea, está asociado al volumen, pero podría usarse en otras áreas de las matemáticas, un triple producto escalar. Pero como vimos que se puede calcular de diferentes maneras, y ustedes van a ver en álgebra lineal que si ustedes cambian dos filas de un determinante, por ejemplo, aquí cambian el A por el C. Entonces, ese cambio de subir esta A por el C les va a cambiar el signo del resultado. O sea, les cambia una vez el signo. Entonces, quedaría A, C y B. Y luego cambian el C por el B para que quede como está aquí. Y otra vez les cambia el signo. O sea, lo regresa positivo. O sea, este determinante de aquí es lo mismo que este de aquí. Y que también pueden hacer dos cambios de aquí para acá. O sea, suben la B y la C y la A la pasan hasta abajo. Se hacen dos cambios. Y van a ver en álgebra lineal que también pasa eso si cambian dos columnas, les cambia el signo al determinante. Si vuelven a hacer los dos cambios, les vuelve a dejar positivo. Entonces, en resumen, todos estos determinantes dan el mismo valor. O sea, A, B, C, en este orden. O pasan la A para abajo y suben B y C, como está aquí. O suben la C, pasan la B hasta abajo y les va a quedar CA1, como está aquí, ¿no? CAB. O sea, todos estos van a dar lo mismo. Y esto, pues son estas expresiones que están aquí abajo. ¿Sí? Entonces, y aquí, bueno, ¿cómo se escribe eso en forma compacta? El producto cruz A cruz B, componente yésima, ya les decía aquí arriba, que se puede escribir la componente yésima de esta manera, ¿no? AIJK a JBK. Y hacer el producto punto con el vector C, el CI, o sea, cuando hay doble índice, notación de Einstein, esto sería la componente 1 por C1, la 2 por C2, la 3 por C3, ¿no? Pero este producto cruz, en forma compacta, con la notación de Levi-Civita, se escribiría como esto, por el CI. Entonces, y aquí también se pueden intercambiar dos índices, por ejemplo, JKI, aquí era IJK, hacen dos cambios y les queda positivo esto, ¿no? O sea, los cambios que les digo con las filas de las matrices, dos cambios no alteran. Entonces ya se puede escribir epsilon JKI a JBK6. Esta notación la retomaremos más adelante en algunas demostraciones. Es muy fácil trabajar con estos índices. Aunque si no lo entienden, no se preocupen. El libro trae las demostraciones con las determinantes estos, pero son muy largas las demostraciones. Bueno, entonces aquí, bueno, se hace la observación que les decía, observar que al intercambiar pares de índices en el tensor EIJK, ocurre un intercambio, cambia el signo, por ejemplo, epsilon IJK es menos epsilon IKJ. Así este producto va a ser menos 1, ¿sí? Porque hay un cambio aquí, IJK, IKJ, va a ser menos 1. Y dos intercambios de índices, aquí me falta decir de índices, no cambian el signo.
Por ejemplo, si tenemos epsilon y jk, va a ser lo mismo que epsilon k y j. O sea, aquí k hizo dos saltos, ¿no? 1, 2. Así este producto va a ser más 1. Recuerden que los epsilon son más 1 o menos 1. ¿Sí? De aquí arriba. Estos son los valores de epsilon, más 1, menos 1 o 0, dependiendo de si es IJK es 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, o esto. O es 0 si se repiten I con J o J con K. Bueno, les digo, no se preocupen mucho de estos símbolos. Bueno, entonces ya está el volumen del paralelepípedo. Es un triple producto escalar. Les digo, es escalar porque el resultado aquí es un vector, punto vector, es escalar, ¿no? 19 horas. Bueno, hasta ahí no hay dudas con bueno, Yo sí. sí. No entendí lo del volumen. ¿Cómo es que, o sea, dan los, como el producto cruz y de A y B con el producto punto de C da el volumen? No entiendo. Ahora vamos a hacer un ejemplo con números, ¿no? Aquí. Ejemplo. Entonces, para que sea muy, muy claro, vamos a dar un paralelepípedo muy simple, ¿no? Que sea fácil calcular el volumen, inclusive a mano. A ver, ¿qué sería bueno? Uno que tenga base 1, por ejemplo, el área de la base que sea 1, y la altura que sea 2, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? O sea, quiero que este vector sea en la dirección de las X, en la dirección de las Y, y pues en la dirección de las Z. Entonces, vamos a dar, ustedes visualmente, si este punto, bueno, de aquí a aquí vale 2, y 1 y 1, ¿cuál es el volumen de este paralelepípedo? 2, ¿Cuánto? 2. 2, 2, ¿no? O sea, es el área de la base. Esta base, ¿qué área tiene? 1, Sí, sería 1 por 1, ¿no? Igual a 1, base. Y la altura es 2, ¿no? Entonces, área por altura, vamos a ponerle H. Pues el área era 1, por la altura es 2, pues el volumen es 2, ¿no? O sea, 2 cubos aquí, ¿no? Un cubo aquí y otro cubo arriba, 2. Entonces vamos a hacerlo con esta expresión, que es el volumen como un triple producto escalar. Entonces calculamos A cruz B para que nos dé el área, bueno, la magnitud de esto es el área, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale el vector A? O sea, que está aquí, vamos a ponerlo en otro color. ¿Quién sería nuestro vector A? ¿Y quién sería nuestro vector B? el vector A sería 1i, 1i nada más. O si quieren como componentes serían 1, 0, 0, ¿no? El vector B, ¿quién sería? 0, 1, 0. 1j, Ajá, 0, 1, 0, sus componentes, o simplemente J, ¿sí? Y entonces A cruz B, ¿cuánto daría? 1 y I por J, ¿no? 1 I J. cruz J. ¿Cuánto es I Ah, cruz sí, J? es cierto. Ese es K, ¿se acuerdan? Z. Ah, Es K. bueno, sí, K. Z es K, es un vector, ¿no? El vector unitario. Es la magnitud de es 1 por la magnitud de por el seno del ángulo entre ellos, que es seno de 90 es 1. En la dirección perpendicular a los dos, ¿no? Entonces, si van de A cruz B, pues el resultado es hacia acá. Si fuera B cruz A, sería hacia menos K. Bueno, hasta ahí vamos, ¿no? ¿Está de acuerdo que 1 que está aquí es el área de paralelogramo aquí? Ahora, a A cruz B, voy a borrar aquí. A ver. Entonces tengo que A cruz B
Este es un vector perpendicular, pero su magnitud es el área de la base. Entonces voy a hacer punto C. El vector C, en este caso, ¿cuánto valdría? 2K. 2K. En ese. Entonces, si hacemos A cruz B, que fue K, punto 2K, ¿cuánto es esto? K punto K. 2K. 1. K punto K es 1. Y por 2, pues quedó 2, que es el volumen de este paralelepípedo, ¿no? Sí, ya más o menos ubicas cómo, pero claro que aquí fue un ejemplo muy sencillo. Si B hubiera estado, no sé, en esta dirección, entonces el volumen, el paralelogramo de la base sería este. Y la altura sería este. Y entonces, bueno, quedaría un paralelepípedo así, ¿no? Sí, con Sí. eso, no sé, ya más o menos. Sí. A ver, hagamos otro, pues. Vamos a ver ese que les dije, ¿no? Que A sea el vector, A sea igual a sus componentes que sean 1, 0, 0. O sea, el vector I. Ese sigue siendo igual. Ahora B, el vector, Profesor, el 1. tengo una duda sobre los problemas. ¿Cuál, cuál? Los que tenemos que hacer son... Tengo una duda sobre los problemas. Los que tenemos que hacer es que hay dos tipos, unos que tienen solución y otros que no tienen. ¿Cuál se deben de hacer? A ver, los que ya están resueltos. A partir del 1.30. Los que dicen Ajá, del complementarios. 1.30 y tantos, dice problemas propuestos, me parece que se llama, ¿no? Complementarios. Ah, O algo así. complementarios. De esos, casi todos traen respuesta. Los que no traen respuesta es que dice, demuestre que esto es igual a esto. Pues ahí no ponen respuesta, pero ya sabes lo que tienes que hacer. O sea, sabes que tienes que demostrar, por ejemplo, que las medianas de un triángulo se cortan en un punto. Pues ese no viene su respuesta, pero viene lo que tienes que hacer. Sí Ok, queda, entonces a partir del 1.31. ajá, creo que de ahí empieza, 1.31. Ah, ok. Bueno, entonces decíamos, el vector A es este, el B es esta diagonal, y C puede ser pues podríamos ponerlo igual al que teníamos, ¿no? El 0, 0, 2, o sea, 2K. Entonces, ¿cuál sería el volumen de este paralelepípedo? Bueno, sería A cruz B punto C. Entonces, a ver, háganlo. A ver, voy a borrar este. En Word lo hacemos. Sí, en Word para que me lo expliquen ahorita, ¿no? Entonces, pues está más o menos sencillo también, ¿no? O sea, lo pueden hacer directamente con el cálculo de este determinante de aquí arriba. A ver, voy a poner este o este. ¿Puede poner otra vez los valores, por favor? Sí, ahí está. Gracias. ¿Qué es esto? Entonces, el volumen. La cruz de puntos es esto, ¿no? ¿Qué es esto por esto? Que es igual a esto. Entonces, pues sería ponerlos aquí estas coordenadas. 1, 0,